Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la alumna Yenglei Tam y hoy voy a demostrar cómo se hace la escala de Glasgow. Em, Primero que nada, la escala de Glasgow es una valoración a nivel de la conciencia. Consiste más bien en la evaluación de los tres criterios de observación clínica y que hacen la valoración de la escala. Los tres valores serían la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de estos criterios se evalúa mediante una subescala y cada respuesta tiene un cierto número de puntuación. Cada una de las subescalas se evalúa independientemente y en esta escala, el estado de conciencia del paciente se determina sumando todos los números que corresponden a las respuestas del paciente de cada subescala. Por ejemplo, en la respuesta ocular tenemos que la respuesta espontánea tiene un valor de 4 puntos. La respuesta ocular a estímulos verbales, ya sea, por ejemplo, que el paciente tenga los ojos cerrados, entonces tengamos que hacerle algún estímulo verbal, por ejemplo, hablarle, platicar con él, para que nos dé una respuesta ocular que pueda abrir los ojos. Una respuesta ocular al dolor, le hacemos presión en ciertos puntos de su cuerpo, alguna estimulación táctil y responda abriendo los ojos mediante el estímulo que le estamos haciendo que le provoque dolor, o si hay ausencia de respuesta, que el paciente nunca abra los ojos. Tiene un puntaje de 1 punto, al dolor tiene el puntaje de 2 puntos, estímulos verbales tiene puntaje de 3 puntos y espontánea 4 puntos. Cabe mencionar que también la puntuación máxima es de 15 puntos y sería un paciente normal, y la puntuación de menos de 9 puntos resalta gravedad, y una puntuación de 3 puntos significaría una coma profunda de parte del paciente. Después tenemos la respuesta verbal, que consiste en orientado. Podemos preguntar al paciente, por ejemplo, si sabe su nombre, qué fecha es, dónde está, algún estilo de preguntas que nos den algún indicio de que el paciente se encuentra orientado en tiempo y espacio. Este tiene una puntuación de 5 puntos. Tenemos la respuesta verbal de desorientado o confuso. El paciente sí responde más, pero no se encuentra orientado en tiempo y espacio, no sabe exactamente dónde está, no sabe qué día es, etcétera. Este tiene un puntaje de 4 puntos. Incoherente, que el paciente empieza a hablar y a decir cosas que no llevan coherencia hacia la conversación que estamos entablando. Ese tendría un puntaje de 3 puntos. Sonidos incomprensibles, que el paciente únicamente emite sonidos sin articular ninguna palabra. Este tiene un puntaje de 2 puntos. Y ausencia de respuesta, que tendría el puntaje de 1 punto. La ausencia de respuesta es cuando no hay respuesta alguna hacia alguna respuesta verbal que estemos buscando, por ejemplo, una conversación que estemos hablando con él y que no haya ninguna respuesta. Y por último, tenemos la respuesta motora, que el primer valor y el máximo de todos es que obedece las órdenes. Este podría ser abra los ojos, levante la pierna, saque la lengua, etcétera. Este tiene un puntaje de 6 puntos. Localiza el dolor. Por ejemplo, nosotros le hacemos algún estilo de presión en el brazo y el paciente eh, llega a tocar su brazo porque sabe dónde está localizado el dolor. Ese tendría un puntaje de 5 puntos. Y retirada del dolor, que retira su mano después de que ya no hay dolor. Si la deja localizada, y significa que no tiene retirada del dolor. Entonces, retirada del dolor tiene un valor de 4 puntos. Flexión normal, que el paciente no es, responde al dolor, pero no tiene una respuesta coherente al dolor, tendría un valor de 3 puntos. Extensión anormal, que extiende sus extremidades, pero es anormal, tiene un valor de 2 puntos. Y ausencia de respuesta tiene un valor de 1 punto. Tenemos que tener en cuenta que existen también ciertas limitaciones para aplicar la escala. Algunos ejemplos podrían ser como edema de párpados. Este podría interrumpirnos o, por así decir, bloquearnos en la escala oculomotora.
intubación traqueal, esta puede interferir en la evaluación que sería verbal, porque pues los pacientes no pueden hablar. Inmovilización de algún miembro, por ejemplo, tener una férula, etcétera. Tratamientos con sedantes y relajantes. Esto puede interferir con el sentido de orientación, con el sentido de la respuesta verbal, porque ya que el paciente se desorienta y todo eso, y etcétera. Ya que el paciente se desorienta por la presencia del tratamiento con los sedantes y los relajantes. Cabe destacar que también existe una serie de escalas evolutivas del coma o del traumatismo craneoencefálico, que sería la escala de repercusiones de Glasgow. Esta divide el estado del paciente en 4 estados y el fallecimiento. En cada grado está marcado por un grado de integración social y laboral distinto. En el grado 1 tenemos la muerte, en el grado 2 tenemos el estado vegetativo, que sería incapacidad de interaccionar con el medio que lo rodea, o sea, la coma. En el número 3 tenemos la discapacidad severa, que el paciente puede obedecer órdenes, pero es incapaz de vivir independientemente. Tenemos el grado 4, que sería la discapacidad moderada, que el paciente es capaz de vivir independientemente, pero no es capaz de volver al trabajo o la escuela. Y por último, en el grado 5 tenemos una buena recuperación. El paciente es capaz de volver al trabajo, a la escuela y retomar sus actividades de la vida diaria. Un ejemplo diagnóstico para la escala de Glasgow, por ejemplo, tenemos a nuestro paciente aquí. Tuvo un accidente traumático craneoencefálico y vamos a hacerle la escala de Glasgow. Al momento de hablarle, el paciente únicamente nos da una respuesta ocular a estímulos verbales al momento que estamos platicando con él y le decimos, estamos hablando con él, en ese momento el paciente es cuando abre sus ojos y no de manera espontánea. Entonces se clasificaría con una puntuación de 3 puntos. En cuanto a la respuesta verbal, el paciente se encuentra desorientado y confuso, no sabe dónde está, sin embargo, sí sabe quién es él, entonces tendría una puntuación de 4 en la escala de Glasgow. En cuanto a la respuesta motora, el paciente hace localización del dolor al momento de hacerle alguna presión en el esternón, en el esternocleidomastoideo. El paciente con su mano acerca su mano hacia la fuente del dolor, entonces se clasificaría como localización del dolor. Entonces, este paciente contaría con una escala de Glasgow de 12 puntos.